Ok, alumnas y alumnos, vamos a comenzar. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es la segunda clase que tenemos. Obviamente voy a tratar de hacer un par, no las tres que hay en la semana, porque son tres, ¿verdad? Sí, un par. Les programé una para la siguiente hora, no la vamos a tener. Con lo que veamos ahorita, se me hace que es más que suficiente para, para irle avanzando. Entonces, de la clase anterior a esta, de lo que estuvimos hablando es de la manera de calificación, cómo íbamos a estar trabajando y luego entramos directamente, bueno, les dije más o menos que iba a haber en los temas, hubo dudas y pues la idea es pasar ahorita directamente al tema, ¿no? El tema número uno, que es el alfabeto. Antes de comenzar, gracias por mutear, Jennifer. Antes de comenzar, ya hago una pequeña introducción, así como muy de que le sé mucho a esto. La idea es comenzar a ver eh, cómo una de las influencias más importantes que tenemos en nuestra lengua, como el griego, comienza pues, a conformarse, comienza a armarse, y es un asunto entre suerte, entre arbitrariedad y entre guerra y economía. Vamos a ir viendo por qué razón. Lo que les estoy intentando decir es que, al final de cuentas, todo lo que tiene que ver con el lenguaje es algo que las personas imponen. Y cuando digo que imponen es porque dicen, a ver, permítanme. Pati, ¿qué pasó? Ay, huele algo, ¿verdad? Ya, ya, ahora sí, perdón. Cuando digo entonces que el lenguaje es algo que las personas hacen es porque se nace en comunidad. Y entonces la pregunta que hay, como muy normal, es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina o qué fue primero, el lenguaje escrito o el lenguaje hablado? Obviamente muchos registros de comunidades que utilizan el lenguaje hablado y que tienen recursos de signos para comunicarse, pero no tienen alfabeto. O sea, utilizan imágenes, formas, símbolos para poder decir las cosas. Por ejemplo, un símbolo es la cruz esta de los cristianos, y representa algo. Para muchos representa distintas cosas. Y también eso podía suceder en grupos humanos en los que no tenían alfabeto, pero tenían símbolos, tenían signos para comunicarse. ¿El alfabeto qué es entonces? Es un grado de especialización. Cuando digo que es un grado de especialización, es que hubo una necesidad y esa necesidad se tradujo en la transformación de una serie de signos que se volvieron arbitrarios. O sea, que toda la gente lo comenzó a utilizar, o un grupo de gente lo comenzó a utilizar, y que con eso se solucionaban muchas cosas. Solucionar cosas tiene que ver con volver prácticos procesos. Así de sencillo, ¿no? Un proceso se vuelve práctico, se adapta. Y se vuelve a adaptar y se vuelve a adaptar hasta que se convierte en una norma, ¿no? Y eso se traduce en beneficio. Pero bueno, vámonos directamente a información. Déjenme, déjenme moverme acá. Ya saben que utilizo páginas de internet para hablar de lo que estamos aquí trabajando, porque creo que así ustedes pueden darse cuenta que se encuentra en la red sin ningún problema. Primero vamos a hablar del origen del alfabeto, ¿no? ¿Cuándo nace? Primero hubo que descubrirlo, ¿no? Dice, los arqueólogos descubren en 1929 y 1930 un yacimiento en Ugarit, en el norte de Siria, unas tablillas grabadas con características cuneiformes de un tipo desconocido, que datan del siglo XV al siglo XIV a.C. Entonces dense cuenta que el registro que se tiene de un alfabeto es de hace muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que antes la gente no se comunicara, o sea, la gente se comunicaba y hablaba y utilizaba números, pero el alfabeto, como insisto, es un grado de especialización más y habla de un acuerdo entre los grupos y entre las personas. ¿Para qué? Para empezar a decir, bueno, vamos a utilizar esto por estas razones. Y generalmente el alfabeto tiene que ver con identidad.
Y si digo, al definir identidad es porque una persona se reconoce de esa manera. Es como decir, yo hablo español y porque hablo español me siento latino. Y en cierta manera mexicano, ¿no? Pero no va a decir eso un inglés. ¿Por qué? Porque él habla inglés, un británico, ¿no? Él habla inglés y es su caracterización. A ver, vamos a ver rápido lo que sería esta idea del alfabeto cuneiforme. Se dice cuneiforme, ¿por qué? Porque tiene así, si lo ven de este lado, como unas cuñitas, así. Aquí así está, cuñitas, cuñitas. Se le caracteriza con el nombre cuneiforme, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, dice, su desciframiento permite establecer que se trata de caracteres alfabéticos, lo que vieron anteriormente consonánticos, que transcribe una lengua semítica, los semitas, que eran los que la hablaban. Si se ve, no está tapado, ¿no? Y que son probablemente el origen de nuestro propio alfabeto. Los semitas se supone que era el grupo que manejaba todo esto. Históricamente, las condiciones culturales son desde hace mucho tiempo propicias para la emergencia de la escritura alfabética, que se inscribe en un movimiento general que apunta a la simplificación de la grafía y a la búsqueda de la precisión de la expresión escrita. A ver, aquí hay una cosa importante. Primero, la simplificación de la grafía. O sea, esto está relacionado y tiene que ver con la idea que tienen los grupos humanos de hacer todo más sencillo. Lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en el uso de los memes, en el uso de algunos emoticons, e incluso en el uso de una mala ortografía, tiene que ver con una simplificación de la grafía. O sea, es más fácil decir estoy triste poniendo una cara triste en vez de escribir estoy triste. ¿Por qué razón? Porque simplifico la grafía. Es más práctico, sobre todo en el lugar en el que estoy. Ni modo que yo saque cuando esté conversando con alguien una carita triste, me va a ver mal. Entonces, ponerlo en una imagen, en un chat, en un espacio de redes sociales, pues es como más sencillo, porque nada más le doy un clic y digo, estoy triste, ¿no? Mande, mande, Diego. Ah, creo que le picaste al micrófono. No, profe, me equivoqué. Sí, la gente se equivoca en la vida, yo también me equivoco. Así que no te preocupes, ¿sí? Dice, el ejemplo más impactante es el de la escritura egipcia, que desde el reinado del segundo rey de la dinastía, en el cuarto milenio antes de Cristo, o sea, fíjese, hace un buen rato, posee paralelamente la escritura hierática un alfabeto consonántico de 24 signos jeroglíficos. O sea, al final de cuentas se hacía, ¿no? Aquí está, miren, dicen, si los egipcios no hubieran permanecido obstinadamente fieles a los principios de la escritura ideográfica, habrían podido difundir el alfabeto en los primeros siglos que se siguieron a la invención de la escritura. ¿Qué es esto? O sea, los egipcios utilizaban una especie de alfabeto, pero estaba más relacionado con jeroglíficos. Sí, aquí, ¿qué es un jeroglífico? Era una escritura sagrada, ¿verdad? Sí. La escritura sagrada para los templos. O sea, la banda no lo. Estoy preguntando, chavos, alguien que sí sabe. La banda no lo utilizaba. No. Ah, ok, ok, había dos escrituras. Bueno, el asunto es que este tipo de escritura con los jeroglíficos no se masificó, a diferencia de lo que pasó de repente con el alfabeto griego, que comenzó a masificarse, ¿no? Utilizarse, porque era muy sencillo en realidad. ¿Mande? ¿Mande? Bueno, si es un decir que masificar, ya me están corrigiendo. Bueno, yo estoy de profe, así que discúlpeme. El asunto es que, ¿mande? Sí, hablamos de eso. Ya me están corrigiendo, gracias. Bueno, ya, para que vean que también uno puede aprender. El asunto de todo esto es que el origen del alfabeto tiene que ver, como dice aquí, con una simplificación, gráfica y porque es una idea de expresión con mayor precisión. Traducción, si uno no sabe hablar eso, pues ¿cómo se va a comunicar? La idea era que empezara como toda esta simplificación, lo vuelvo a repetir, para que poco a poco se masificara, porque una característica del lenguaje es que se vuelve popular, y digo popular es que lo utilizan las personas y la banda, según Ferdinand de Saussure, en su libro de Fernández Socio. Pero bueno, ya me están criticando otra vez. Discúlpenme, ¿sí? El asunto es que
Pasemos ahora al origen del alfabeto griego. Aquí está. A ver, fíjense. Cuando estamos hablando de los griegos, estamos hablando de un grupo muy característico. ¿Por qué razón es característico? Miren, en todos lados los escuchan y muchas personas piensan que son el origen de la ciencia y de las visiones modernas en la humanidad o las visiones civilizadoras. En parte es cierto, pero no significa que esto no existiera antes. Lo que vinieron a hacer los griegos fue una cosa muy particular. Ellos, por primera vez en la historia, lograron separar dos cosas y eso los caracterizó de otros grupos humanos que estaban al mismo tiempo que ellos. Estamos hablando en el siglo VI antes de nuestra era. Ellos lo que hicieron fue, perdón, ellos lo que hicieron fue dividir lo que era natural de lo que no era natural. No, lo que era natural era todo aquello que estaba relacionado con el mundo, ¿no? Y lo relacionado con el mundo se tenía que responder por cosas mundanas. Y lo no natural era aquello mágico, lo que estaba muy implicado con la religión. Y eso solo se respondía con esas cosas. Entonces, los egipcios, que por ejemplo ya tenían un alfabeto en cierta manera, y eran muy poderosos y además controlaban los puertos, comenzaron una debacle porque, y muchos grupos en el momento comenzaron una debacle porque la visión de los griegos comenzó a difundirse. ¿Cómo lo explicamos? A ver, la gran pregunta creo que les hice el semestre pasado, ¿quién conoce a Zeus o que quién conoce a Dios? Y alguien levantó la mano, pues yo no lo he visto, ¿no? Yo nada más lo siento. Ah, entonces eso es algo interno, no lo puedes tocar, no lo puedo tocar. Entonces, ¿quién hizo el mundo? Pues a lo mejor no lo hizo Dios porque no lo puedo tocar, porque el asunto natural se explica solo por lo natural. Y comenzó toda una revolución, porque fue una revolución de pensamiento en el que las personas poco a poco entendieron que había formas de explicar fenómenos naturales como por ejemplo el origen de la vida, el origen del mundo, el origen incluso de los dioses, pero siempre con un discurso propio, ¿no? Por ejemplo, los dioses se crearon dentro de una visión religiosa, pero no los crearon los hombres. Pero a los hombres los crearon los dioses, pero también los creó algo natural. Por eso los griegos son bien interesantes y mucho tuvo que ver el alfabeto o el surgimiento del alfabeto. Fíjense, vámonos para acá. Aquí está. Dice, el alfabeto griego es un sistema de escritura desarrollado en Grecia que aparece por primera vez en los registros arqueológicos durante el siglo VIII antes de nuestra era. Fíjense, más o menos para el siglo VII comienzan a aparecer los primeros indicios de esta división de la que les hablé. O sea, los primeros indicios registrados y discusiones documentadas de, a ver, si no es Zeus quien inventó el mundo, ¿qué es? Para el siglo VI ya existía toda una creencia y comunidad de científicos, vamos a decirlo así, de científicos que decían, bueno, si Zeus no explicó las cosas, algo fue lo que las hizo. Pero es hasta el siglo II, cuando ya existía una comunidad griega propiamente que hablaba un alfabeto griego y que se identificaba como griego y que utilizaba visiones más o menos similares porque vivían como en islas todos regados al norte de Italia, sí, al norte de Italia, no, al sur de Italia, el sur está abajo, perdón, al sur de Italia, vivían regados, incluso algunos vivían en Egipto. Y estas visiones comenzaron a concretarse, pero porque también existía un alfabeto. Por ejemplo, una de las cosas que decía Aristóteles es que había que escribir las cosas para que quedaran registradas y que los demás las pudieran ver después. No significa que los egipcios no tuvieran alfabeto y no hicieran cosas, pero para un griego del siglo II, que manejaba antes de nuestra era, que manejaba un alfabeto y que podía leer y escribir, de repente hacer un libro o dejar un registro, era porque sabía que después lo iban a utilizar. Ahora, ese registro no solo se vio en lo científico, también se vio en el derecho.
y muy importante porque el derecho se convirtió en un fundamento de la visión romana. La visión romana que creó el famoso derecho romano y que después de ahí surgen, inspira muchas leyes en el mundo y sigue haciéndolo todavía. Y incluso hay clases de derecho romano para los que estudian derecho, pues, los que estudian abogacía, derecho. Entonces no es algo menor porque ya se quedaba registrado en un papelito. ¿Sabes qué? Tú tienes que pagar este impuesto. Pero es que yo no quiero, no, aquí está, carnal, ¿eh? Tú lo pagas, si no, vote. Dice, este no fue el primer sistema utilizado, estamos aquí para escribir en griego. Varios siglos antes de que se inventara el alfabeto griego, el lineal B se perdió alrededor del 1100 antes de Cristo y con él todo un conocimiento sobre la escritura desapareció en Grecia hasta que desarrolló el alfabeto griego. Hay una cosa bien interesante de que viene aquí. A ver, permítanme. Mande. Ah, pensé que me estabas hablando. Hay una cosa bien interesante, por ejemplo, ¿dónde está aquí? Inventar el alfabeto griego. Miren, los griegos como comunidad eran un grupo que estaba relacionado por creencias religiosas, creencias culturales y a veces consanguíneas. O sea, eran pequeños reinos, pequeñas tribus que estaban emparentadas de mucho tiempo por relaciones consanguíneas comerciales, pero no se identificaban como griegos. Tuvo que haber algo y una característica del lenguaje es que da identidad, además de pertenecer a un lugar y de tener ciertas creencias para que digas, tú sí es cierto, soy así. Comenzó el alfabeto a unir a muchos grupos relacionados con los griegos y fue un proceso histórico en el que se dieron las cosas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, comenzó un conocimiento acerca de la mitología, o sea, comenzaron ellos a compartir historias religiosas similares. No todo el mundo creía en Zeus, no todo el mundo creía en los mismos dioses. Y comenzó a difundirse una mitología acerca de eso. Pero la primera pregunta, ¿cómo lo leían? ¿Cómo le hacían? Pues tenían que compartir un alfabeto. Y entonces comenzó todo un proceso de imposición acerca del uso del alfabeto y fue un proceso entre natural y hasta político y religioso. Pero pues eso es un asunto de filosofía. ¿Mm? Ya estamos terminando. Permítanme. Mm, A ver, permítanme. Mande. Una chance, please. Dame chance, please. Sí. Hay una disculpa. ¿Mm? A ver, orígenes y desarrollo del alfabeto griego. Mm, Durante la primera parte del milenio antes de Cristo, los fenicios, originarios del Líbano, se convirtieron en prósperos mercaderes marítimos y ellos, gracias a esta actividad que tenían de ser marinos, comenzaron a difundir muchísimas cosas, entre ellos una práctica del alfabeto. Los fenicios tenían un sistema de escritura similar a los usados por los pueblos de habla semítica del Levante, lo que les decía, que había, una de las teorías es que pues, los semitas fueron los que comenzaron con todo este proceso. No, pero esta no es la imagen que quería que vieran. Perdón. Es esta, debe ser esta, sí. A ver, características del alfabeto griego y con esto terminamos, ¿sí? Eh, el alfabeto griego este alfabeto tenía 4 letras bueno, no, perdón, tiene 7 vocales, comenzamos con esto, aquí está. Tiene 7 vocales, no tiene las 5 que nosotros teníamos, tiene 7 vocales y tiene 17 consonantes. O sea, hay diferentes signos de los cuales se inspiraron al alfabeto que estamos utilizando nosotros. Y es parte de lo que van ustedes a hablar en la segunda tarea. Y para eso voy a subir un video explicando las características propias del alfabeto griego. Pero bueno, características propias. Algo también bien interesante del alfabeto griego, no solo servía para escribir, también servía para sumar. Se podía sumar con el alfabeto griego y lo utilizaban como un sistema matemático. También eso lo vamos a ver en el video que les voy a subir y lo vamos a tratar muy rápido en la clase que tendremos la semana que entra. Pero bueno, a ver, estamos hablando entonces de orígenes de alfabeto.
y las características. A resaltar, el alfabeto se convierte como una forma de especialización y de simplificación. Simplificación gráfica y además, si se convierte en algo popular, la gente lo utiliza y es más sencillo comunicarse. ¿Por qué? Porque se masifica. Les ponía el ejemplo del uso de memes y de emoticons, que es el claro ejemplo de una evolución. No significa que vaya a haber un alfabeto de emoticons, pero ya lo hay, ¿no? Ustedes lo tienen ahí y lo manejan en las redes. Y es parte de la evolución del lenguaje. No significa que el lenguaje vaya a perder importancia o que la gente escriba mal y peor, o sea, y peor. Igual es cierto, pero es parte de la evolución. Al final de cuentas, por ejemplo, hay una palabra que a mí me gusta decir mucho, como ejemplo, la palabra solo, antes se acentuaba en una situación y en otra no, y ahora, por ejemplo, la gente lo utiliza sin acentos y se puede identificar muy bien, y la RAE ya reconoce esta diferencia en el uso de ella. ¿Por qué? Porque pues, la gente la vuelve popular, característica del lenguaje. Entonces aparece el alfabeto como esta especialización y además se convierte en una manera de identidad para los grupos humanos, ¿sí? Para la gente. Como les decía, alguien se siente latino porque habla español y se identifica como latino, ¿no? Un británico no lo haría. ¿Por qué? Porque él habla inglés y tiene otra percepción cultural acerca del mundo. A ver, pero bueno, preguntas, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Quiere decir algo sobre el Yo, profe, alfabeto? ¿Qué comentario. onda? A ver, dale, dale, Diego. Hablando del lenguaje, que ya ve que, pues, y como dice usted que va evolucionando, eso no, así como cuando, no sé si a usted le haya pasado que Mm. le dice a alguien, pásame eso o dame eso, y ya sabe usted o le entiende qué es eso, sin decirle que, por decir, pásame Mm. un vaso, le dice, pásame eso, y Ah, sí. ya sabe qué es. Sí, 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 te entiendo, sí, es una sustitución, pero para no decir vaso, pues dices eso. Sí, sí, te entiendo totalmente, ¿no? Miren, por ejemplo, hay mucha gente que se queja y tienen la razón, ¿no? Yo como docente lo hago. Es que no ponen acentos. ¿Para qué sirven los acentos? ¿Para qué creen que sirven los acentos? Nada más alguien los inventó Para expresar más la palabra, ¿para expresar qué? más la palabra. Más la palabra. A ver, a lo mejor no te explicaste bien. ¿Alguien más? ¿Para qué sirvieron los acentos? ¿Alguien se le ocurrió inventarlos a una persona con un alma maldita? Inventó los acentos. ¿Por qué creen que sí? ¿Por qué creen que la gente los empezó a utilizar? Pregúntense. ¿No se han preguntado por qué creen? Nadie. Por 10 puntos extras. 20 Para puntos. diferenciar esa palabra de dos contextos. Exactamente para diferenciar. No es lo mismo decir canto a decir cantó. Es totalmente distinto, ¿no? Ahorita me escribes para ponerte los 10 puntos extras. Gracias. ¿Quién eres? Yesenia Villarreal. Ahorita me escribes para identificar cosas y entonces el lenguaje es eso, es un acuerdo de las personas para no confundirse. Yo les digo mucho en las clases, ustedes hablan muy bien. Bueno, algunos no, pero ustedes hablan con todos los acentos, con todas las comas, utilizan mayúsculas, minúsculas, se expresan. El asunto es cuando se vuelve escritura, que hay como una especie de transformación y hay desconocimiento de ciertas reglas. Y es donde viene la gran bronca, ¿no? Y pues nos confundimos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere ganar 10 puntos comentando algo? ¿Nadie? ¿No se animan? No, bueno, me encanta su ánimo. Híjole, deberíamos de llevarlos, a un hospital para que los enfermos se alegren, ¿sí? Son bien animosos. Bueno, gracias por conectarse, en serio, les agradezco el esfuerzo que hacen, ya saben. Cualquier duda, pregunta o comentario, me pueden escribir y lo aclaramos, ¿no? Ya están las fechas dadas de trabajos, ya saben lo que hay que hacer y esta posibilidad de realizar lo que ustedes quieran en apariencia, solo con ciertas características, pues está ahí presentada desde hace mucho tiempo, desde hace tiempo. Si no hay más comentarios, les agradezco que se conecten, cuídense, abracen a su banda y si se enferman, pues quédense en casa. Hasta luego, bye. Igualmente, profe, gracias, bye. Bye.
Nada más tenemos esta clase, la otra no, ¿eh? La otra no. Bye, 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 bye.